Buenas noches. Cerramos esta noche el ciclo Versos y Estrellas con una velada muy especial, un homenaje a José Antonio Padilla, un poeta muy querido de todos los presentes y de los ausentes, que colaboró con el Centro Cultural Generación del 27 en múltiples ocasiones. Todos lo recordamos en la Bienal de Poesía y asiduo también a estas veladas en su primer año. Lo hemos recordado, lo vamos a recordar como mejor podemos desde el Centro Cultural Generación del 27, con un libro hecho en la antigua Imprenta Sur, un libro que se titula Colección de olas para José Antonio Padilla. Y del libro le va a hablar después José Antonio Mesa, que ha estado muy pendiente del proceso de su elaboración. Yo quiero decir que, aunque el momento es triste, por lo que tiene de recuerdo de una persona ausente, también es esperanzador porque la poesía y la amistad son más fuertes que la muerte. Así lo demuestra el público que está hoy aquí acompañándonos y así lo demuestra la cantidad de amigos que hay recogidos, que han querido participar en este libro de minúsculos homenajes, minúsculos por el tamaño, porque se trataba de escribir un verso breve, un aforismo o un poema breve para jugar con un género al que le era muy querido a José Antonio, pero desde luego muy grandes por el fervor de su amistad. Van a leer el libro en su totalidad 5 amigos, 5 poetas. Virginia Aguilar, que acaba de incorporarse al gremio de los poetas, acaba de conseguir el Premio Andalucía Joven de Poesía de la Junta de Andalucía. Francisco Ruiz Noguera, mucho más veterano, que acaba de publicar también con el Centro Cultural y el Área de Cultura de la Diputación una antología sobre cine, que acaba de ser galardonado con el Premio Juan Ramón Jiménez. José Luis González Vera, también poeta muy, muy querido de la casa, narrador en sus últimos intentos literarios. Herminia Luque, que también, aunque ahora practica la narración, la novela negra, en concreto, se inició como poeta y compartió antología con José Antonio Padilla. Están los dos incluidos en la antología Inéditos, preparada por Ignacio Elguero, y así se conocieron. Y por último, Francisco Torres, editor y poeta también, que acaba de regalarnos una magnífica edición de Herta Müller, de la última Premio Nobel de Poesía. Podíamos recordar ese verso de Alberti que dedicó a la muerte de Lorca: no tuviste tu muerte la que a ti te tocaba. Pero de todas formas sabemos que José Antonio, aunque tuvo una muerte que no le correspondía, no va a morir del todo. Está vivo en su palabra, como solo pueden estar vivos los poetas, y está vivo en el recuerdo de sus amigos. Cuando venía esta tarde por el paseo marítimo, he visto que el mar estaba muy plácido y muy sonrosado y no había sacado ni una sola ola, estaba totalmente tranquilo y plateado. No ha sacado olas porque las ha dejado todas para que estén aquí en este homenaje a José Antonio Padilla. Le dejo la palabra a José Antonio Mesa, que hablará del libro. Y no quiero acabar sin recordar que el viernes tenemos un último acto de clausura de la temporada con un homenaje a los hermanos Andrade. Es un homenaje que se ha realizado en colaboración con el Ateneo y que tendrá lugar en el Ateneo de Málaga con la colaboración del Centro del 27, y que esperamos pues que también tenga una concurrencia pues al menos tan nutrida como la de hoy. Les paso con José Antonio Mesa. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la familia de José Antonio Padilla, agradecerles que estén en esta noche tan especial aquí con nosotros. Quiero también dar las gracias a todos ustedes por acompañar
la memoria de José Antonio en este acto que le tributa el Centro Cultural de la Generación del 27. Y, por supuesto, quiero darle las gracias a todos los poetas, muchos de ellos que están hoy aquí y otros que por problemas de agenda o bien porque no son de Málaga, no pueden estar con nosotros físicamente, pero durante estos días recibíamos en el centro correos de esos poetas que han colaborado en el libro y que no podían estar y nos decían, pero sí estaremos esta noche de espíritu, en espíritu estaremos con vosotros. Bien, dicho esto, recuerdo que hace ahora exactamente 2 años que José Antonio estaba en este mismo lugar, en esta terraza, participando en este ciclo, Versos y Estrellas, y leyó sus poemas. Creo que esa fue la última lectura en público de José Antonio. Yo tuve la satisfacción de ser el presentador de él aquella noche y, como pocos meses antes, él lo había sido mi presentador en su pueblo natal, en Álora. Él nunca me lo dijo, pero yo sabía que yo había leído en Álora por su recomendación, así siempre tan generoso como era. Como digo, tuve aquella satisfacción de devolverle, de alguna manera, su acto de generosidad y abría entonces yo el acto en Versos y Estrellas y hablaba de el horizonte de futuro que tenía la poesía de José Antonio. Claro, ¿cómo iba a imaginar yo, ni él ni nadie, que el tiempo ya estaba jugando en su contra y que no iba a tener más tiempo para escribir? Yo, como poeta egoísta, desde luego, lo que me duele mucho es que nunca más voy a recibir versos con olor a tinta fresca de José Antonio, ni tampoco le voy a poder enviar mis versos. A los pocos días de aquello se reveló la enfermedad y a los pocos meses, aunque ya podíamos imaginar lo que iba a suceder, todos nos llevamos una gran conmoción cuando conocimos la noticia. En el Centro Cultural coincidió que estábamos haciendo la revista El Maquinista de la Generación. José Antonio, en la etapa de Julio Neira, había sido miembro del Consejo del Maquinista, había coordinado la Bienal de Poesía y años antes, en la etapa de Lorenzo Sabal, pues apareció por allí cuando todavía no lo conocíamos y con el desparpajo y la inteligencia que tenía nos convencía continuamente para que le diéramos noticias, informaciones, porque entonces estaba trabajando como periodista. También estuvo en el stand del Centro del 27 en la Feria del Libro un par de años. Recuerdo que Jesús Aguado recordaba esa época de José Antonio en el stand porque como gran lector sus comentarios con toda la gente que se paraba eran impagables y así lo recordaba Jesús Aguado en el periódico al enterarse de su fallecimiento. Bien, como digo, era una persona muy ligada al Centro del 27 por su trabajo eficaz y por su amistad. Y entonces decidimos hacerle un homenaje, pero fue muy apresurado. Le dedicamos unas páginas de la revista, aparte tuvimos que hacer otro homenaje a otro compañero del Centro del 27, también poeta, Francisco González Pedraza, que había muerto unas fechas antes. Y bueno, sabíamos que el centro le debía algo más. Luego, lógicamente, recibió más homenajes, todos muy merecidos, muy justos. Sus amigos le hicieron uno en la Caja Blanca, el Centro Andaluz de las Letras en el Instituto de Estudios Portuarios,
en Álora, en su pueblo también. De manera que, ¿por qué hemos tardado en el Centro del 27 en hacerlo? Pues porque después de aquel número del maquinista pensamos, lo ha insinuado ya Aurora, pensamos que si verdaderamente José Antonio lo que más amaba eran los libros, era un excelente lector, vivía para la literatura, para la poesía. Así que pensamos que el mejor regalo que le podíamos hacer era un libro. Las palabras dichas así como esta noche se van, como decía el poeta, en viento y en agua huidiza, pero las palabras impresas quedan para siempre. Esperamos que este libro, aunque como saben está hecho a mano, compuesto a mano en la imprenta Sur, pues tiene una tirada muy corta, pero yo creo que siempre habrá algún lector futuro que se encuentre, que se tope con este libro y que, si no conoce al poeta José Antonio Padilla, cuando vea este título se preguntará, tendrá curiosidad por saber qué fue de la obra de este poeta. Entonces, cuando decidimos hacerle el libro sería ya septiembre del año pasado y pensamos que podía ser interesante, ya que su libro de aforismos, su primer libro se llamaba Colección de olas, un título muy acertado. Entonces pensamos que podíamos pedirle a todos los amigos escritores de José Antonio que nos escribieran especialmente para la ocasión una ola para José Antonio. Y empezamos en la tarea de mandar correos electrónicos, llamadas telefónicas a todos los amigos. Por supuesto, conocíamos a todos los amigos de Álora, de Málaga, pero la tarea fue mucho más fácil de lo que podíamos pensar en un principio, porque cuando llamábamos a algún poeta nos decía, oye, ¿y habéis hablado con este otro? ¿Y habéis hablado con esta poeta? Porque José Antonio seguro que la conoció aquí o allá, en aquel proyecto que trabajaron, en aquella antología. Y así fuimos tirando del hilo hasta llegar a un número mágico, al número de 50 poetas. En este libro han colaborado 50 poetas, muchos de Málaga, por supuesto, pero hay también casi una veintena de poetas de toda España. Y lo emocionante fue que cuando nos poníamos en contacto con estos poetas, que a veces incluso había que preguntarles, ¿tú conociste a José Antonio? Y lo emocionante, digo, era la respuesta de todos ellos. Todo el mundo, y esto no es una exageración, todos querían participar en este libro en recuerdo de una estupenda persona y de un poeta muy admirado, como digo, no solo en Málaga, sino en todo el país. Recuerdo que pusimos más o menos la fecha del límite de entrega de las colaboraciones en febrero, a mitad de febrero. Y a partir de diciembre empezaron a llegarnos esas olas y cada ola era como si trajera una botella con mensaje. Porque cuando se nos va alguien admirado y querido como José Antonio, todos nos sentimos un poco náufragos, porque nos sentimos abandonados y un poco solos. Y nos fueron llegando las olas de los amigos hasta componer, vimos que se iba creando como un pequeño mar de sentimientos, de recuerdos, de emociones y de poesía. Por supuesto, cada uno de los poetas lo ha enfocado como ha querido. Hay quien ha tratado de evocar un recuerdo personal con José Antonio, hay quien ha querido alabar, elogiar su poesía, hay otros, quizás la mayoría, que basándose en el título Colección de olas, pues se han inspirado en ese mar que acaba de ver Aurora, del que hablaba ella, para, a través de la transparencia, de la profundidad de ese mar,
conectar, dialogar con la poesía de José Antonio. Y entonces llegó el momento de ponernos a componer el libro, una vez que ya teníamos todas esas colaboraciones. Bueno, sí tengo que decir que lógicamente hubo quien no llegó a la fecha límite y fue también muy emocionante ver que había poetas que no podían escribir porque no les salía nada de lo que querían transmitir y nos rogaban, por favor, que le diésemos más tiempo porque querían estar en el libro. Y finalmente han estado todos. Bueno, entonces llegó el momento de armar el libro con Pepe Andrade, que hay que agradecerle, por supuesto, su esmero y su magisterio, pero en este caso, además, él sabía de la importancia, de la singularidad de este cuaderno y entonces ha puesto también su cariño para que el libro saliera lo mejor posible. Y en el homenaje que le brindó el Centro Andaluz de las Letras, dije yo que quería quedarme para siempre con mi recuerdo anclado en la alegría de José Antonio, en una persona vitalista, inteligente, despierta, con un sentido del humor maravilloso, y que no quería pensar en tristezas. Entonces, cuando hablábamos con Pepe de cómo hacer el libro, desde el principio tuvimos muy claro, por ejemplo, que tenía que tener un color de mar, como este turquesa que le hemos puesto y estas letras azul marino. Y cuando empezábamos a componer los poemas, bueno, habíamos puesto como exigencia que los poemas fueran muy breves porque el libro de José Antonio, las olas significaban los aforismos, es decir, pensamientos de muy breves líneas. Y cuando lo veíamos en el papel, sí, podría haber funcionado perfectamente, pero entonces pensamos que para darle aún más alegría, más vitalidad, podíamos ilustrarlo con la obra de pintores. Y qué mejor que buscar viñetas de pintores, ya que este era un homenaje del Centro Cultural de la Generación del 27, o bien de pintores pertenecientes a esa generación, o de pintores, caso de Rafael Pérez Estrada o de Lorenzo Sabal, relacionados con el Centro Cultural del 27. Así que ahí van a ver la obra pues, de la mayoría de los pintores del 27, Togores, Joaquín Peinado, Viñes, Alberti, Lorca, no sé, están todos. Y incluso hemos tratado con tanto cariño el libro que hubiera sido milagroso intentar que hubiera una afinidad entre el poema y la viñeta del pintor, pero eso no podíamos hacerlo. Pero sí hemos hecho, siempre que ha sido posible, que hubiese una complicidad entre el pintor y el poeta. Me explico, por ejemplo, si vemos el poema de Rafael Ballesteros, pues la ilustración es de Rafael Pérez Estrada. El poema de Antonio Jiménez Millán o el de Luis Muñoz, las ilustraciones son de Rafael Alberti. El de Aurora, por ejemplo, pues es el único, es un dibujo precioso de Joaquín Peinado de una playa con columnas clásicas. El de Paco Torres es una sirena de Hidalgo que está leyendo un libro. El de Lorenzo Sabal es el Pescadito de Manuel Ángeles Ortiz para Litoral. En fin, siempre hemos tratado esa complicidad en el libro para hacer casi un libro redondo, por lo menos era nuestra intención. Y porque todas esas viñetas están tomadas de algunos libros y sobre todo de revistas que sabíamos que eran muy queridas por José Antonio. Están tomadas de Litoral, del Maquinista de la Generación, de Puente de Plata, de revistas en las que él ha tenido mucho que ver. Por supuesto,
desde septiembre hasta junio, hasta principios de junio, que es cuando hemos terminado la edición, a mí personalmente me ha hecho pensar casi a diario en José Antonio. Y he leído muchas veces sus poemas. Bueno, cuando ya estaban los poemas de los 50 poetas, faltaba buscar un aforismo de José Antonio. Yo pensé que iba a ser muy difícil decidirse. Y, sin embargo, cuando abrí su libro Colección de olas, me encontré con uno que además no llevaba muchos leídos, que dije, creo que este es el que puede definir totalmente la vida y la obra de José Antonio, porque parecía que al escribirlo había tenido casi un poder visionario. Ahora después lo leerán. Bien, y entonces, como decía, leyendo la obra de José Antonio, yo sé que hay quien puede pensar que esto es un consuelo, pero yo casi tengo la certeza de que gracias a la calidad humana de José Antonio y gracias, sobre todo, a la calidad de su poesía, a José Antonio no lo hemos perdido del todo y tampoco lo hemos perdido para siempre. Y ahora va a comenzar la lectura Virginia Aguilar. Intermitencia. El amarillo, hueco azul de las noches, excava el grillo. Juan Carlos Abril. José Antonio Padilla. Pasan los pájaros y escriben en el cielo tus aforismos. Jesús Aguado. Presencia. Muy pocas cosas hacen más compañía que un dolor leve. Virginia Aguilar. El mismo unto que te da la vida es materia que te da la muerte. Rafael Ballesteros. La muerte va lanzándonos sus olas. Todas dejan un poco de sal en nuestro llanto y cada una se lleva un poco más de vida. Amalia Bautista. Las olas que por destino se van, pero las que regresan traen siempre la misma espuma. Felipe Benítez Reyes. En todas partes esta sensación de haberme presentado disfrazado a una fiesta de disfraces que fue desconvocada sin que nadie me avisara. Juan Bonilla. Se fue a favor del tiempo, surfeando la poesía. En la mar, la bien cercada, sin completar su edad. Guillermo Busutil. Soy apenas nota que recorre espacios, se levanta y silencia por momentos. Y aún así necesito la soledad, más siempre contigo como mar de fondo. Adela Campos. Respira el pan con el vino nocturno y la hogaza que tomo vuelve al monte conmigo. Francisco Cumpián. Como la ebriedad de los dioses, el gesto último de su desmesura al explotar la belleza ante paganos, así tú, abriendo la frontera de tu cuerpo a mi mañana, aprendo a creer en el deseo. Raúl Díaz Rosales. Vive. Una palabra se escapa de la vida, mas permanece. Ignacio Elguero. Epigrama.
Pública hembra es la fama, se va con cualquiera. No serviré, lo que quiero es estar en la gloria. Francisco Fortuny. Descansa de su muerte en sus poemas. Álvaro García. Afluentes. En ti comienzo cuando en mí terminas. David Leo García. Sobre la espera. En la fila, el último espera que alguien entre y pregunte quién es el último para dejar de serlo. El primero tiene la ventaja de mirar hacia atrás. El segundo es siempre el que recoge la espera que deja el primero que se va. La cadena de la espera nunca acaba. En nada que existes dejas de ser el último, y en nada que lo piensas eres terriblemente el primero. María Eloy García. He demorado el máximo tiempo posible el momento de sentarme a escribirte. Quizás esperaba un milagro. No me hago la idea de la muerte. A menudo mi mente se ausenta para reunirse con los que ya no están. Me encuentro con ellos, viajo con ellos, sueño con ellos. Entonces regresa tu sonrisa, tu atención, tus palabras. ¿Sabes? Creo que la vida eterna de los otros se oculta en nuestro pensamiento. Ahí estás tú, José Antonio, para siempre. José Antonio Garriga Vela. Fuimos en la ciudad con mar buscavidas llegados de un pueblo de interior. Cristóbal González Montilla. Aquellas olas. El azar queda lejos. La tarde confabula adjetivos que enhebren tu nombre, José Antonio, en aquella alegría. José Luis González Vera. Haiku. Sal en los ojos. ¿Salpicarán las olas o es la nostalgia? Inés María Guzmán. Yo antes de empezar la lectura prefiero parar un poco el ritmo del acto porque yo con José Antonio me lo pasé muy bien, nos reímos mucho y si voy en el ritmo en el que vamos o en el sentimiento en el que estamos, de verdad que soy incapaz de leer yo y creo que muchos de nosotros. Entonces prefiero recordarlo ahora mismo en buenas escenas con su amigo Fernando, que ha venido de Bilbao hoy, en los bares en los que estábamos, en las buenas noches que tuvimos. Primer haiku. Solo calcando una ola dicen que se la detiene. Rafael Inglada. Precoz confidencia a una anciana. Con 9 años me enroscaba a su costado. Siempre le preguntaba lo mismo. Tú que estás por tu edad más cerca, ¿cómo puedes dormir? Julio César Jiménez. Tanca. Cambia una letra y se convierte en tanga. Tal vez descubra las zonas censuradas de la memoria infiel. Antonio Jiménez Millán. Por soleares. Te quebró la muerte el verso y en alas de tu agonía alzó tu aforismo el vuelo. José María Lopera. La espuma ríe, pasa. En la entraña turquesa, memoria cristalina. Aurora Luque. Las olas se retiran de manera apresurada y los cerrojos rezuman el salitre, acumulado durante la noche. El mar habita un hueco inmenso detrás del gran tórculo. Juan Carlos Martínez Manzano. Tal y como nos ve el amor, nunca hemos sido. Carlos Marzal. Ahí, romper de la palabra, mar de las madres últimas. Elena Medel. Hap. Mañana veremos más claro. Esta noche velaremos las navajas de los muertos embadurnadas de Colonia número 4711. Tú ve masticando nepente.
Diego Medina. Ah, nuestra vida, ese día de sol en el que llueve. José Antonio Mesa Toré. Leo tus emociones líquidas y comienza a llover en el estudio. Vicente Luis Mor. Indolente tarde. Te busco en la indolente paz de la tarde de invierno, cuando la lluvia repica en nuestra calma como un llanto antiguo. Todo el canto del mundo, como rumor joven y lejano, llega a nosotros y recuerda el fruto de lo que fuimos, los retos de un manjar en la mesita de las tercas sombras que nos envuelven. Miro las nubes que se van colando por una ventana como presagios de la inocencia perdida, y el dolor de la tarde destila como un ladrón de fuegos en esta calma chicha de una tarde de invierno. Francisco Morales Lomas. No se me... Que te acerques al micro. Consigues mantener la intriga, haces que todo vibre y por delante dejas que sea el tiempo. Luis Muñoz. La tarde que conocí a José Antonio Padilla, estuvimos charlando y paseando, y me asombró cómo se interesaba por las cosas, por las ideas. Yo diría que su interés iluminaba las cosas, quizá por su forma de mirar, tan clara era, como si al fijarse en él iluminara el objeto que le interesaba, aquello sobre lo que además sabía guiar la atención de su interlocutor. Yo, por suerte, aquel día. Justo Navarro. El mar es un murmullo que galopa, trae entre los dientes un horizonte incierto, callado, indescifrable, la luz en sus espumas y golpea. María Navarro. Ola entre las olas para José Antonio Padilla. Si una ola tan frágil, instantánea, aún sigue temblando, es que el mar escuchó sus palabras y no quiere dejar de repetirlas. Andrés Neumann. Coinciden los jóvenes enamoradizos y los expertos en geografía en que la belleza natural suele ser inevitable. Camilo de Orín. A José Antonio Padilla. La deseada intimidad, como la vida, era volver al hotel del curso de verano, juntos, olas inéditas, y a rato descalzo para hacer el idiota, burlándome del haiku donde llamabas pervertido a Brodsky. Carlos. Porque la orfandad me ha perdido por los caminos, pieza a pieza, y lejos de ti solo se aprende la nevada y el uso del revólver. Isabel Pérez Montalbán. Para José Antonio Padilla. Va hundiéndose tu imagen, tu recuerdo, entre los círculos concéntricos. Son aquel mundo que te estaba esperando, pero toma refugio en esa piedra del verdinegro estanque. Todo ese es el lenguaje de tus ojos. Lorenzo Plana. Muy buenas noches. Para mí la verdad es que es muy grato estar aquí poniéndole voz a esta colección de olas que hemos escrito todos para intentar fijar ya casi definitivamente a José Antonio Padilla. Y no lo estaba ya, claro está, por todo lo que ha explicado José Antonio y por muchas cosas, por su alegría, por su jovialidad, por su levedad sobre todo. Yo voy a leer la última parte del libro.
José Manuel Pozo escribe ausencia. La soledad es la nieve ensangrentada derritiéndose. Antonio Quesada escribe: de repente apareció aquella ola y nos engulló a casi todos. Francisco Ruiz Noguera escribe: playa. Lía la ola en bucle arena y agua. Espuma escupe el mar. Tomás Salas escribe: dejo mi corazón como una almendra triste en medio de la calle para que el viento arrastre su sombra a los confines. Vivir es la simple rutina de latir a la intemperie, la mala costumbre de estar en el lugar exacto donde se reciben todas las heridas. Eloís Sánchez Rosillo escribe: a la vez respiramos la luz y la ceniza. Principio y fin habitan en el mismo relámpago. Alberto Santamaría escribe: una paloma gris picotea el suelo como si alguien, una sombra tal vez, pudiese responder al otro lado. Lorenzo Sabal escribe: la muerte nunca la comprendí y quizás por eso permaneceré siempre vivo. Francisco Javier Torres, yo mismo, escribe unas notas para una conversación suprema. ¿Tiene orden ya tu vigilia, José Antonio? Y practicar ahí tu lengua, padre, dime, ¿puedes, José Antonio? Eso gana, si es así, desde luego, pues nosotros seguimos contemplando un paisaje no exento de belleza, no voy a negarlo, pero el método no ha variado lo que debiera y siguen también los mismos turiferarios con la salmodia de costumbre, ignorando, como de costumbre, la proposición 2.021 del Tractatus que tú tanto admirabas y que tanto agradezco yo que me indicaras. En cualquier caso, José Antonio, no olvido nuestra improrrogable cita. Tal vez podamos seguir hablando entonces, o mejor no, ¿para qué?, sobre algunas de estas cosas. Abrazos. Finalmente, Juan Manuel Villalba escribe: en el breve milagro de ver entre el gentío al amigo querido que ha vuelto de la muerte, echándome en los brazos de un extraño que cruelmente se burla de mi gesto. El libro, como anunciaba al principio, acaba con un aforismo de la colección de olas de José Antonio Padilla. Perteneces ya a lo profundo, al sistema respiratorio de los ángeles. Tenemos aquí ejemplares, espero que haya suficientes para todos. Si no hubiera quien tuviese interés, pues no tiene más que llamar al Centro Cultural. Muchas gracias.